Bienvenidos a la Cavidad Dental Podcast. Hoy estamos demasiado felices porque yo sé, los teníamos olvidados, dejamos de subir episodios hace ratico, pero ustedes tienen que entendernos, muchachos, somos gente ocupada, gente trabajadora, gente que está aportando al país, está sumando desde la parte profesional y por supuesto desde nuestra profesión, que es una profesión espectacular. Bueno. En este episodio vamos a hablar, y como ustedes se pueden dar cuenta en todo nuestro fondo y en nuestra escenografía, estamos en Navidad, que es una fecha tan linda para compartir con nuestras familias, para compartir con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros allegados. Entonces, ¿qué más oportunidad que para grabar estos capítulos de cierre de esta temporada que ha sido increíble, que ustedes nos han acogido de una forma espectacular y de verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho con la cavidad, de compartir nuestros videos, de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos sentimos demasiado orgullosos de lo que ha pasado en este año con este podcast, y no solo eso, sino que nos escriben, a Manuela le escriben, a Pipe, oiga, ¿qué pasó con la cavidad? ¿Dónde están los episodios? Ya no tengo nada que hacer los domingos. Entonces este era el momento para regresar, y qué más que en esta fecha tan espectacular. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, me siento rara, hace rato no grabamos la cavidad, ya no se habla. No grabamos. ¿Ya no sabes hablar? Sí, ya no se habla, es mi primera vez hablando. No, mentiras, contenta, está haciendo mucho frío acá en Bogotá, pero contenta de volver porque sí es verdad lo que dice Nico, todo el mundo nos ha dicho cómo murió la cavidad. Entonces, pues nada, aquí estamos con toda, con mucho frío, contra todo pronóstico. El típico frío de diciembre. Sí, el típico frío de diciembre, pero bueno, acabamos con todo, ojalá no volver a perder el ritmo, y ya, chicos, me emociona volverles a hablar desde este micrófono. Pipe, ¿tú qué opinas? Feliz, descansando. Sí, no hemos podido grabar porque en serio que estábamos súper ocupados todos. Y contento de volver a subir videos, y la idea es lo que dice Manuela, retomar y tener esa continuidad que hemos perdido un poco, pero pues lo importante es que aquí estamos y no nos hemos ido. Bueno, me encanta escucharlos, me encanta saber de ustedes, por supuesto. Lo sé todas las semanas porque literalmente vivimos a 2 cuadras. Sí. Pero estoy demasiado emocionado de estar compartiendo nuevamente este set que para nosotros es como nuestro espacio donde podemos dar nuestra voz, nuestra opinión. Entonces, muy, muy contento. Pues hay buenas nuevas para la gente que nos ve y que por supuesto está pendiente de nuestras vidas. Han pasado cositas. Dentro de esas cositas, pues ustedes ya saben, Pipe está estudiando rehabilitación oral, aprobó satisfactoriamente su primer semestre de rehabilitación oral. ¡Un aplauso! Rehabilitadores R2. Ya pasa a segundo semestre, o sea, es que yo le dije a usted, el tiempo se pasa muy rápido. Mejor dicho, volando. Y por otro lado, Manuela va a entrar a su primer semestre de ortodoncia y ortopedia maxilar. ¡Un aplauso! Ya no voy a ser más la odontóloga general del grupo, chicos. Ya ella va a dar ese siguiente peldaño, que es hacer una especialidad. Ya se va a dar cuenta lo que se está enfrentando. Pero bueno, y Nico vuelve a la docencia. Y yo vuelvo a la docencia. Se vienen cositas. Sí, eso también me tiene súper emocionado porque ustedes saben lo que para mí significa ser docente. Entonces estoy muy contento de volver a ver a estudiantes que tuve en el pasado. Otros ya se han graduado, otros han perdido, entonces nos volveremos a ver. No mentiras, pero sí, estoy demasiado contento de retomar. Bueno, a lo que vinimos vamos. En este capítulo vamos a hablar del recap de este año, de qué pasó con nosotros, de los errores que cometimos, de lo que queremos, de lo que hicimos y de lo que queremos aprender con base en esas cosas que de pronto no estuvieron tan bien. Ustedes saben que nosotros somos, así como somos humanos de evolución, pues somos profesionales en evolución. Uno va a medida, pasa el tiempo generando como una curva de aprendizaje en todo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso, de lo que nos hizo más fuerte, vamos a hablar de miedos de esos primeros pacientes, de todas esas cosas que involucraron este año en cada una de nuestras vidas. Yo quiero empezar por hablar de los errores, o sea, esas cosas que de pronto no hicimos bien, pero que definitivamente nos hicieron más fuertes. No mentiras, pero sí que nos sirvieron para aprender. Yo por lo menos tengo un emblema, y es que cuando yo cometo un error a nivel profesional, yo mismo identifico el error, en mi mente digo, ok, hice esto,
me pasó esto, ahora qué voy a hacer para que no pase. Me gustaría escucharlos a ustedes, Pipe, que este año terminó el pregrado y empezó el posgrado, y Manu, que ya lleva un año de trabajo full corrido. ¿Qué ha pasado en sus vidas en cuanto a los errores? Cuéntame eso que te marcó. Muchachos, a mí me marcan las cosas todos los días. Ustedes saben, para nadie es un secreto que yo me doy muy duro siempre en cuanto al ambiente laboral, excelente ambiente laboral, pero este año yo siento que ha sido un año de muchos aprendizajes, sobre todo porque pues yo siento que el choque de ser estudiante a empezar a ejercer es duro, es pesado. Nico siempre me lo dijo, pero yo decía como, no, obviamente es más relajado porque ya no están encima de uno como, ay, notas, no sé qué. No, muchachos, se siente peor. Espérame un segundo, ese buzo tiene un cascabel. Sí, yo decía, aquí está sonando como un ¿será que está gatico por sonando ahí? mucho? No. Entonces, me hiciste perder el hijo. Perdón. No, pues es un choque muy duro porque, digamos, la primera vez que yo atendí a un paciente, que ustedes lo saben, uno por lo general en la carrera le paga a los pacientes y eso a uno no le duele cuando uno está haciendo el procedimiento, pero digamos ya cuando uno tiene la responsabilidad de que el paciente se está pagando y de que no está pagando barato así como pagan en la universidad, sino que está pagando algo costoso, que tiene que estar, no estoy diciendo que en la universidad se hagan las cosas mal hechas, pero a veces sí hay cosas que se hacen a la carrera también como por la presión, pero ya no, cuando y que a la final, sí. Perdona, te interrumpo, pero que a la final, si tú te das cuenta cuando tú estás en la universidad, tú no eres consciente que eres profesional. Exacto. Entonces dices, si cometo un error, pues soy estudiante. Soy responsable. Exacto. Entonces, digamos, ese peso es verdad lo que dice Nico, como que ya lo pueden enviar a uno tras las rejas por cualquier error que cometa. Es heavy, es muy pesado, y pensar también como, pues el paciente pagó por esto y está pagando para que le hagan las cosas bien. Y el no poder de la nada decir, ay, doc, no fui capaz, doc, no sé, necesito ayuda, eso también es pesado. Pero de pronto un error que haya cometido, ¿qué les puedo decir? Siento que cuando salí no sabía hacer limpiezas. Yo no sé por qué, pero a mí no me enseñaron a hacer limpiezas. Porque uno siempre está enfocado como en la parte de rehabilitación. En cambio, la parte periodontal como que uno la ignora mucho en la universidad, por lo menos en mi caso. Entonces, la primera vez que hice una limpieza, pues mi jefe me dijo como, no, mira, o sea, todavía hay cálculos, no sé qué. Y yo en mi mente decía, pues no sé, yo me di muy duro. Yo dije, no, o sea, soy odontóloga general, no sé hacer bien una limpieza. Y me di súper duro. Yo no. Hasta que una docente que trabaja conmigo me dijo, no, mira, para ver el cálculo tú tienes que airear y ahí abajo se van a ver los cálculos. Y desde que yo aprendí a hacer eso, vean, me hago unas limpiezas que ustedes no se ni Nico les hace las mentiras, pero creo que ese fue el mayor error. No fue un error, sí, obviamente fue un error porque pues es algo que quedó entre comillas mal hecho, pero obviamente yo volví a citar al paciente, se le hizo otra vez pues la limpieza bien, y es algo de lo que aprendí y que hoy en día me hace ser a mí una mejor limpieza. Puede sonar una bobada, pero pues es muy importante, y ese es el tipo de cosas que lo hacen a uno crecer como profesional y también como persona, porque ustedes no se alcanzan a imaginar lo duro que me dio de que me dijeran como hay un cálculo y yo no soy capaz de quitar cálculos. Entonces no, y es que ahí dijiste algo vital, y es que de pronto en el pregrado uno no hace tanto énfasis en periodoncia. Esa frase me marcó, voy a llorar. Pero es la verdad. Pero sí, total, o sea, definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Yo hay veces, de hecho, una vez hice un video en mis redes donde decía, periodoncia es el eje de todo. O sea, periodoncia, si no está bien periodontalmente el paciente, no se puede rehabilitar. Si no está bien periodontalmente el paciente, no se puede hacer ortodoncia. Si no está bien periodontalmente, pues no se puede hacer absolutamente nada, va a ser un fracaso. Entonces el paciente siempre debe estar estable periodontalmente. Y tú haces énfasis en algo que voy a estar muy pendiente yo como periodoncista ahorita que vuelvo a la docencia. Gracias por eso. Lo de la limpieza. Al que el estudiante realmente aprenda a hacer una terapia básica periodontal bien hecha, y que no lleguen a clínicas que de pronto les digan, oye,
tienes un cálculo, no sé qué, no, o sea, que sea una terapia periodontal básica que sea al mismo nivel de un periodoncista. Bueno, Pipe, ¿y por su lado qué? ¿Qué pasó? ¿Qué error Cuéntenos. cometiste? Eh, También te quedó un cálculo sí, subgenial. no mentiras, mi error no es tanto como en pacientes y tampoco es un error, o sea, no es un error que yo haya cometido, pero sí siento que, y es un consejo que le doy a los que de pronto están prontos a graduarse, sí, que están prontos a terminar la carrera, que piensen muy bien lo que van a hacer, porque yo entré al posgrado y yo no me arrepiento de haber entrado, no, o sea, jamás me arrepentiré y soy muy feliz, pero sí siento que uno se pega un choque contra la pared muy duro. O sea, uno cree que uno sale del pregrado Se y, lo dije. y que uno va a entrar al posgrado y que eso es igual. O sea, uno cree que es igual y nada que ver, nada que ver. Entonces, yo cuando salí, yo entré de una. Yo ni siquiera tuve vacaciones. Yo tuve como 15, 20 días de vacaciones. Y para mí, yo, o sea, este semestre a mí casi acaba conmigo. O sea, Con se decirles lo que mi dije. papá vino y dijo, ay, Pipe está enfermo. O sea, y yo, no, está cansado. este semestre literal, también porque es un posgrado muy, muy, muy exigente y muy duro. Pero casi acaba conmigo, o sea, muy, muy duro todo. Yo llegaba a la casa y yo ni sabía, o sea, yo no era persona. Yo Pero no para salía ti de el la casa error. haciendo trabajos. Un día que seguí derecho, o sea, ni siquiera dormí, casi todos los días me acostaba a las 3 de la mañana. Entonces fue un choque muy duro porque yo venía de el pregrado, que es duro, pero pues uno como que ya lo lleva al posgrado, que es un choque así directo y lo pegan a uno cachetadas y le dicen usted no sabe nada, literal. O sea, uno entra al posgrado para desaprender y volver a aprender todo de nuevo. Total. Uy, Todo de esa nuevo. frase muy buena. Sí, No, eso es- literal, o eso sea, es cierto. uno entra al posgrado para desaprender todo lo que uno creía que sabía, para aprender como si debe ser. Entonces, no fue un error que entrar al posgrado de una, porque ya lo hice y ya lo asumí y ya pasó el primer semestre y ya Pero me tú sientes acostumbré. que te hubiera ido mejor tomándote al menos unos 6 mesecitos sabáticos. No, sí, o sea, no es como que me hubiera ido mejor, pero de pronto descansando un poquito más, ya teniendo la mente más, no me hubiera dado tan duro ese primer Claro. semestre. Ujú. Porque es que fuera chiste, a mí mentalmente a mí me destrozó completamente. Confirmo. Pues Pero, es que- pero pues no, ya, o sea, ya lo superé, ya pasé todo, Ya fue a terapia. ya paso a ya fui a terapia, no mentira, ya paso a segundo semestre y voy bien. Pero sí les recomiendo que cuando se gradúen y si están pensando en entrar de una, que lo piensen bien y si se sienten capaces, pues entren de una, porque yo lo hice y si yo pude cualquiera. Pero pues sí, piensen bien las cosas. Pues es que es parte de lo que yo le decía a Pipe cuando nosotros hablamos de, bueno, y que pasó cuando Manu se graduó, cuando Pipe se graduó, que qué voy a hacer cuando me gradúe, si trabajo, si hago un posgrado, lo que sea. Yo siempre les decía, o sea, el hecho de hacer un posgrado, de tomar la decisión de uno decir, entro a la especialidad de una, es una decisión muy importante porque en ese momento es donde se le va a acabar a uno la salud mental. No mentiras, o sea, pues no es tan textual, pero sí un posgrado amerita mucho. Es monte seminarios, es monte, lea artículos hasta más no poder, prepare parciales. Yo le decía a Pipe, yo tenía semanas donde en un solo día tenía que presentar 2 seminarios, tenía 2 parciales, tenía un quiz. Cuando uno piensa, uno está en una brume que uno dice, oiga, yo sí voy a poder con esto. Yo tenía días que en un solo día presentaba 4 parciales y 2 seminarios. Ujú. En un solo día. Y que aparte a mí se me sumaban los trabajos manuales, los de casa, Ujú. que eran Trágico, no exageradamente se alcanza largos. ni a imaginar lo trágico O que sea, fue eran ese primer exageradamente semestre. largos. Entonces todo eso se juntaba y para mí eso fue súper duro. Pero a la vez estuve muy feliz y muy contento de lo que estaba haciendo. Pero sí, muchas veces yo decía, yo no entiendo yo por qué hice esto. Pero Pues ahí ya le quedó el aprendizaje y chévere que lo está hablando acá en el podcast porque pues obviamente ustedes saben que un grosso de nuestro público son estudiantes que ya o se graduaron o están a punto de graduarse y pues es buenísimo para que sepan y se aterricen en qué es hacer un posgrado. No se dice que no se pueda, de hecho es una muy buena alternativa, si lo pueden háganlo
porque por lo menos una amiga mía que estudió en pregrado conmigo, ella desde el primer momento tuvo clarísimo que quería ser endodoncista, termina el posgrado, entra en endodoncia, se gradúa y trabaja y está perfecto y le va súper bien. Y lo mismo yo. Pero hay personas que necesitan tomarse su tiempo. Por ejemplo, lo que hizo Manuela, 1 año de trabajo se me hace espectacular. No, y si yo hubiera entrado una vez, yo creo que me hubiera retirado. Sí, porque Manuela salió con un pensamiento y hoy en día tiene otro. Sí, como el descargue, o sea, a ver, la vida laboral es tragic, pero el descargue de la vida académica fue como quitarme un peso de encima, ¿sí? O sea, como que respiré. Exacto, es que yo no supe lo que, yo no sé lo que es eso, porque yo tuve 15 días. Qué pesado. Tranquilo, no, pero todo va a estar la bien. verdad, Feliz Navidad. Y lo repito, no les estoy diciendo que no se metan al posgrado, o sea, Tranquilo, es lo mejor si que no pude quieres hacer. que nadie más se especialice en rehabilitación, no Es lo mejor que decir. pude hacer, pero si quieren descansar y dicen como, me quiero tomar 6 meses, tómenselos. No, y aparte que los tres aquí sabemos que rehabilitación oral es un posgrado muy duro. No decimos que los otros no, todos tienen un nivel de complejidad de acuerdo a la especialidad, pero rehabilitación oral, como hacen también parte manual, hacen cosas de laboratorio, tienen que provisionalizar, encerar una cosa a la otra, pues se les suma a la carga académica, o sea, súmenle, estudie para parciales, monte seminarios, léase artículos para los seminarios, prepárelos, aparte haga todo lo de laboratorio, entonces obviamente sabemos que es un posgrado complejo. Y aparte atienda pacientes. Y atienda pacientes. Monte casos clínicos, y, o sea, todo. No, total. No te quedes. Lo compadezco, pero bueno, ya pasó, yo creo que después de que uno pasa sin primer semestre, ya es como lo que les digo, ya pasé primero. Se vienen cositas. Ya tengo 2 meses de vacaciones. Voy a descansar todo lo que más pueda y ya, o sea. Y vuelve con todo. Sí, igual este tranquilo primer que si este primer semestre le dio duro, el segundo será peor y así sucesivamente. Nico, ¿cuál fue el error que tú cometiste este año? Pues a ver. ¿Perforaste un diente? No, este año ya perforaciones no estoy manejando, ya a ese nivel ya no quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos desde mi parte, me quedé pensando un tiempo largo de qué error había cometido yo. Siento que uno de los errores que cometí fue haber pasado por encima mío. Mentiras. No, mentiras. No. En cirugía, por lo menos, uno está en un constante aprendizaje. Cuando uno hace cirugía, yo manejo toda la parte quirúrgica implantológica y los periodoncistas que me ven y me oyen, que manejan esa parte, pues saben que uno perfectamente no es el mismo en el primer implante que en el implante 100, no es el mismo en la primera regeneración que en la regeneración 100, se va generando una curva de aprendizaje. Entonces, si hablamos de errores, definitivamente yo era uno, este año recién comenzó en la parte quirúrgica en cuanto al diseño de los colgajos, en cuanto a las incisiones, en cuanto a todo esto, y fui otro a este punto de mi vida. Ahora, si vamos a hablar de algo puntual, pues el error más grande que cometí fue hacer una cirugía mucogingival con un no iba a decir algo, con un iba a decir una grosería, no, con un eyector quirúrgico y no haberle explicado a la persona que cuando tomara el injerto del paladar, pues que no podía poner el eyector porque se lo succiona. Entonces imagínense ustedes, en medio de cirugía mucogingival, tomas un injerto del paladar, que imagínense lo que acarrea eso para el paciente, sacarle un pedazo del paladar y que el auxiliar con el que están succione su injerto en plena cirugía. Nico nos contó eso y yo no daba de la risa, o sea, me imagino en el momento lo trágico que fue, o sea, pero yo no daba de la risa. No, aparte, o sea, ¿cuál es el error? El error fue el error fue de 2 personas, mío, de no haberle dicho a él como, oiga, cuando yo retire el injerto del paladar o tome el injerto del paladar, retire el eyector, y también de él pues estar pendiente, o sea, porque él estaba como cuando sonó así, todos quedamos como entonces ese es el error, y de todo eso uno va aprendiendo, y en cirugía pues uno tiene que estar preparado para que pasen cosas, que se complique, que sangra, que no sé qué, que se rasgó el tejido, que bla bla bla. Entonces una curva de aprendizaje impresionante que lo va haciendo a uno cada vez mejor. Entonces yo diría que el error más grande que cometí fue no haber instruido suficientemente bien a la persona que me estaba asistiendo en una cirugía mucogingival, y eso hizo que el injerto que había sacado
pues se lo succionara completamente el eyector y tocó. ¿Qué se hizo? Pues básicamente decirle a la paciente, mira, pasó esto, nos toca sacar de la otra parte del paladar y ya. Y pues la paciente entendió, aceptó y se pudo solucionar, pero pues de eso se aprende bastante. ¿Saben qué me gusta de lo que está diciendo Nico? Que no le echó totalmente la culpa al auxiliar. Yo ahorita en mi vida laboral, pues lo que pasa es que cuando uno es estudiante, uno es su auxiliar, su lavaplatos, su todo, uno es todo, entonces uno nunca empatiza con los auxiliares porque realmente los auxiliares que están en las universidades, pues a uno le entregan las historias, no nos asisten como tal. Pero este año, por ejemplo, para mí fue muy, muy choqueante tener que decirle a alguien como pásame tal cosa. Yo le decía a la doctora, a mí me da pena pedirle las cosas, o sea, yo me puedo parar por él, y la doctora me decía, no, él es el auxiliar, ese es su trabajo. Pero me gusta que no le hayas echado totalmente la culpa al auxiliar, porque es que uno como odontólogo tiene la responsabilidad también. Pero yo he visto profesionales que así la culpa sea totalmente del profesional, es como fue culpa del auxiliar. Y yo empatizo mucho con los auxiliares. A veces sí, obviamente hay situaciones en las que uno les dan ganas de colgarlos, así como a ellos les dan ganas de colgarlo a uno. Porque, por ejemplo, ese ha sido también, por ejemplo, un error del que siento que todos deberíamos aprender. El auxiliar tiene su trabajo y uno no tiene por qué meterse las narices donde a uno no le incumbe. Si el auxiliar es el que recoge el instrumental, él es el que sabe dónde se acomoda, pues yo siempre tengo la maña de coger el instrumental y de dejárselo allá, y es como, no, ahí no va, no, te tiraste todo, o en esa caneca no va en esta. Ellos saben muchas cosas que a lo mejor uno no aprende porque pues esa es su área. Entonces, pero me gusta porque hay que ser empáticos con los auxiliares, porque yo no podría vivir sin mi auxiliar. No, obvio, o sea, los auxiliares son la mano derecha de los odontólogos. Total. Y obviamente nosotros dependemos en gran parte de ellos. Ahora, yo estoy en una especialidad que dependo de un auxiliar. Claro. Yo no puedo hacer una regeneración, un implante, nada solito, porque yo necesito trabajo a 4 manos para que me estén succionando, me estén retrayendo, para que le me estén succionen empatando, el injerto del para paladar, que me estén succionando el injerto, porque pues esa succión hace parte de mi curva de aprendizaje. No, mentiras, pero sí, definitivamente son nuestra mano derecha. Ahora, en el momento que pasó, yo no la cogí contra el auxiliar, porque a la final dije, oiga, también fue mi culpa que él nunca había estado en una cirugía de injerto y no sabía que se podía poner el eyector quirúrgico en esa zona. Y más que cortó el eyector quirúrgico, entonces quedó la boca del eyector mucho más amplia. Claro. Entonces, si hubiera sido un eyector de esos normalitos, sí, no, queda de succión, ahí queda ahí. Pero entonces él lo cortó, porque normalmente hacemos eso para que haya una buena eyección. Sí, claro. Y yo no le dije como, oiga, eso no se puede hacer, pilas. Ya obviamente en las próximas cirugías estaba así. Y yo medio ya estaba quitando el injerto y era como, ya no succiono más, ¿cierto? Y yo, no, yo te aviso. Pobrecito. Entonces lo que hicieron fue destapar la bomba, sacar el injerto nosotros llamamos al acueducto, entonces ellos rompieron el piso, sacaron el injerto al lado de donde había una rata muerta y ahí ya me lo pasaron, lo desinfectamos y se lo pusimos al paciente. O sea, ¿quién no hace eso? Entonces, no, obviamente yo me puse en los zapatos de él, porque yo dije, a ver, o sea, es una persona que me está ayudando, que no tiene la culpa, no tiene por qué saberlo, está aprendiendo, y además es un muy buen auxiliar que, como cualquier humano, puede cometer errores. Bueno, eso por ese lado. Ahora, si hablamos de errores, ¿qué pasa con los miedos? ¿Qué les dio miedo a enfrentarse este año? O sea, esas cosas que ustedes dijeron como, uy, no, cuando yo me iba a enfrentar por primera vez, me dio ese sustico, esa ansiedad, esa vaina, pero pude sobrellevarlo o pasarlo de tal forma. Pues en mi caso este año casi todo es muy académico, o sea, de pacientes casi no, porque los que atendí pues fue ya terminando la carrera y yo ya tenía todo más o menos casi listo. Pero digamos que de mi parte fue más que todo, yo soy muy penoso, a mí me da mucho, yo no soy tan bueno para hablar en público y todo eso, y en el posgrado uno le toca, o sea, no hay opción, porque son muchos seminarios. Entonces creo que a mí lo que más me dio, digamos que miedo este año en lo que hice, fue el hecho de perderle el miedo al hablar en frente a personas y hablar por mucho tiempo, porque es que cuando uno hace un seminario uno tiene que hablar harto tiempo de un tema, prácticamente dar la clase. Entonces eso por un lado, y por otro lado la sustentación de las historias, porque a mí yo estaba acostumbrado a que uno empleara, uno sustenta una historia
Cuando uno ya va más avanzado, uno sustenta las historias rápido. Eso es, Sí. miran historias, si ya lo conocen a uno el docente, listo, hágale. Pero en posgrado uno a cada paciente le tiene que montar un caso clínico con 80, 100, 120 diapositivas. ¿Cómo se le aumenta la dimensión? Exacto, a y un ese pelo? caso clínico tiene que tener fotografías, toda la historia clínica, tiene que tener evidencia científica. Si uno le va a hacer algo, pues tiene que tener evidencia científica de eso. Entonces, sustentar eso ante un docente da muchos nervios. Sí. Yo sustenté un caso de Carillas y con el doctor David. Y Un saludo Saludos para el al doctor doctor David David Oviedo, que Oviedo. estuvo acá en Saludo. uno de nuestros episodios, que es una persona increíble. Y fue mi docente todo primer semestre y es de lo mejor. Y sustenté un Al caso amor. clínico de Carillas y de aumento de dimensión vertical, y pues eso es complejo. Entonces, a mí me da muchísimos nervios, tanto que yo le decía a él, "No, yo tengo mucho nervios", me decía, tranquilo, yo no sé qué, porque pues uno sabe que uno se va a sentar ahí, le van a comenzar a hacer preguntas, y efectivamente él me comenzó a hacer preguntas. Yo menos mal había estudiado del tema, pero siento que este año lo que más me tuve que enfrentar es a hablar en público, Hablar, en general, Porque este año que empezamos con el podcast, Tú eras pues También, usted, sí. usted Exacto. Pipe era uno y ahorita Bueno. es otro. O sea, Exacto. al principio, yo creo que si miran el primer episodio de la Cavidad Dental Podcast, Pipe hablaba de una forma a lo que habla en este episodio, que ya este sería como el sexto, séptimo de la segunda temporada. Después de haber grabado ya vamos como más de 20 capítulos, entonces seguramente es otro. Exacto, y aparte todo lo que viví, entrar a un posgrado, terminar la carrera, todo eso me ha ayudado, y siento que este año con lo que más me enfrenté fue con eso, con superar ese miedo a hablar en público, a hablar con la gente más, a saberme expresar mejor, todo eso creo que fue lo que más Ok. superé este año. Eso está muy bien. Te felicito. Felicitaciones, Pipe. Te Gracias. ganaste un Reconocerlo y darse cuenta de lo que uno, en lo que uno falla es lo más importante para Claro. no seguir cometiendo esos errores Sí, o Pues tener es- esos miedos. Claro, yo siento que yo salí de la universidad con miedo a todo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, a mí me daba miedo todo, hacer una resina, hacer una limpieza, porque yo, lo mismo que les decía ahorita, como yo sabía que ya no había nadie a quien pedirle ayuda, obviamente pues mi jefe, ella siempre ha estado muy pendiente de mí como para explicarme las cosas, pero a mí me daba pánico. Entonces, cuando yo empezaba a atender a los pacientes, ustedes no se alcanzan a imaginar la tembladera que a mí me daba. Yo era así. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿será que yo voy a hacer así toda la vida laboral? Yo decía, o sea, me va a dar algo. Me temblaba, ya apenas terminaba el paciente, todo quedaba perfecto porque yo soy una persona muy perfeccionista. Entonces todo quedaba súper bien, todo súper adaptado, pero yo salía del consultorio y yo decía, me voy a desmayar de los nervios. O sea, me daba mucho miedo, por ejemplo, aislar, y eso que yo juraba que yo sabía aislar, pero en la clínica la grapa se me saltaba. Yo decía, Dios mío, o sea, no voy a poder aislar nunca. Hoy en día agarro esa grapa, la pongo en si antes me demoraba media hora aislando, ahora me demoro 1 minuto y medio aislando. Si antes me demoraba 1500, porque por ejemplo en el pregrado yo me demoraba a veces hasta 3 citas haciendo una resina. Y el paciente era como, hoy vamos a terminar la resina, y yo no. Pero ya hoy en día obviamente uno va cogiendo cancha y ya no me dan nervios. ¿Saben qué era lo que más miedo me daba? Hacer valoraciones. Me daba pánico. Porque yo decía, y vender. vender. Ujú. Es más que todo vender. Yo decía, ¿yo qué le voy a vender al paciente? O sea, yo era como, solamente como la máquina de hacer el odontograma si tiene 5 caries. Y yo nunca iba más allá de como, oye, no, a ti te gusta de pronto tu mordida, o de pronto si necesita quieres ortodoncia, cambiar? ¿qué quieres cambiar? Necesitas Ya hoy en esto, día, esto. hoy en día pues no soy la mejor vendiendo del mundo, porque pues obviamente todavía hace falta muchas cosas, y digamos, yo siento que el que mejor vende es el rehabilitador. Yo como odontóloga general, obviamente ya sé cositas como de, oye, ¿y no te gusta como esto, no sé qué? Ujú. Pero a mí me decían, no, haz tú la valoración, y yo entraba en pánico también. Yo era como, hola, sí, tienes 3 caries, y yo, ¿y ahora qué más digo? O si de pronto necesitaban algo más con el especialista, yo no me iba a explicarles como tal cosa es tal cosa, no sé qué. No, yo era, no, necesitas un tratamiento de conducto, y el paciente era como, sí.
Entonces, eso hoy en día a mí me pueden dar todas las valoraciones y yo las hago perfectamente, les vendo el diseño, les vendo la ortodoncia, les muestro el modelo, les digo, mira, existen este tipo de ortodoncias, no sé qué, ya me he soltado mucho más. Y eso siento que ha sido en lo que más he crecido, en vender, porque siento que eso es otra cosa que a lo mejor no es culpa de la universidad, porque es que realmente uno en la universidad pues lo que hace es más como de diagnóstico. Sí, pero eso que dices es importante porque de alguna u otra manera hay que saber de marketing odontológico. Exacto. Y creo yo que las universidades deberían darle una oportunidad y apostarle también a que exista una materia que se llame marketing odontológico. ¿Cierto? Hoy en día hay charlas y las haces y tú obviamente cuando te gradúas pagas por aprender todas esas herramientas, pero uno no sabe vender un tratamiento. Porque yo me veo reflejado en lo que tú estás diciendo, porque era yo. Lo que pasa es que uno tiene varias curvas de aprendizaje. Exacto, sí. Una curva de aprendizaje se genera cuando uno es odontólogo general. Ya después como especialista es otra curva de aprendizaje. Como docente, otra curva de aprendizaje. O sea, uno en cada aspecto de su vida va generando curvas de aprendizaje y lo que se llama la experiencia. ¿Qué sucede? A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo me gradué me daba miedo, no sabía cómo vender, no sabía cómo decirle al paciente, mira, tienes esta condición, tienes que hacerte esto, pero necesitas esto primero. Yo no sabía por dónde empezar, uno es confuso. Después como especialista lo mismo, yo mis primeros implantes, mis primeras cirugías solo, también temblaba, me daba miedo, duraba todo el día pensando, un día antes no dormía, mañana tengo mi primer implante, premeditando todo que necesitaba, la bandeja quirúrgica, y esa es la vida, esa es la vida, uno darse cuenta de esas cosas y aprender de todos esos primeros pasos que uno dio como profesional y a dónde lo tienen hoy en día. Total. Pero definitivamente el tema de marketing odontológico concuerdo totalmente. Y es lo más importante, es lo más importante porque si uno como odontólogo no sabe vender, deja ir al paciente y uno queda con la valoración. Y la comunicación, yo siento que los odontólogos deberíamos ser comunicadores sociales. O sea, yo siento que uno debería poder hacer una doble titulación en odontología y en comunicación social. Sí, ¿Por qué se los digo? Si ustedes se dan cuenta, es un video que voy a hacer para mis redes sociales. Una doble titulación en actuación y odontología. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos de los tratamientos odontológicos y muchas de las cosas que pasan en un paciente y de que el paciente no tenga adherencia a los tratamientos es porque no entendió. Claro. O sea, el paciente normalmente no vuelve a la consulta odontológica porque no entendió qué le dijo usted, porque seguramente tiene una enfermedad periodontal crónica, grave, avanzada. Y ustedes le dijeron eso. Y yo le dije, tienes una enfermedad periodontal crónica. Exacto, tienes una enfermedad periodontal que te está destruyendo el periodonto de soporte y aparte está generando que el hueso tenga destrucción. Tienes un estadio 4, obviamente un paciente no va a entender, pero si yo le digo al paciente con una comunicación efectiva, le digo, mira, te está generando una enfermedad, esta condición, que no te estés cepillando de esta forma, las bacterias se están acumulando, te están destruyendo primero la encía, después te están destruyendo el hueso, eso está haciendo que como se está destruyendo, el diente empiece a moverse y esa movilidad hace que tarde que temprano pierdas el diente. Entonces, el paciente muchas veces se pierde en las consultas odontológicas porque no hay una comunicación efectiva y esa comunicación nosotros los odontólogos muchas veces no la aprendemos. La vamos cogiendo ahí poco a poco a medida uno va aprendiendo, porque uno en la universidad pues sí, ahí como puede se defiende, pero cuando uno ya sale a trabajar en las clínicas, uno es que medio va cogiendo el camino de cómo uno tiene que hablarle a un paciente, pero eso que estás diciendo es vital. Y dentro de esa materia, yo como decano de una facultad de odontología propondría marketing odontológico y comunicación efectiva. Montemos en una el posgrado universidad. Punto. Yo veo una materia, veía, que se llama comunicación efectiva. Sí, pero si era enfocado a hablarle al paciente o era enfocado a qué. No, o sea, ahí está el problema. O sea, esa materia estaba más hecha, pero más como con una proyección hacia hacer la tesis. No, es que ahí está el problema. Más no como esa materia no era enfocada como de hablarle a un paciente, no, era más que todo cómo escribir, cómo redactar, cómo expresarse, pero para hacer su trabajo de grado. Y por lo general el personal de la salud, no solo hablo de odontólogos, sino médicos en general,
muchos son muy ensimismados. Toscos. Y son toscos para hablar y no saben cómo expresarse. Yo. Y de la nada los médicos Sí, yo son sí como, creo. tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida. Y no queda como... Wait, espérate un persona, segundo. ¿qué? O tienes una enfermedad periodontal avanzada y vas a perder 4 dientes. Necesitas implantes. Espérame, sí, uno tiene espérame que un tener segundo. mucho tacto. Ujú. Vean, yo les Pero voy a hace decir... parte de la comunicación Exacto. efectiva. Yo siento que la mejor manera de explicarle a un paciente, por muy tonto que suene, yo por ejemplo les dibujo todo en la hoja. Yo les digo, mira, esto es un diente. Les digo una arepa inmunda. Yo, esto es un diente. Y les hago un hueco y le digo, y tú en ese diente tienes un hueco. Y a este instrumento yo lo muevo acá y y por ahí se te filtra y les dibujo. Y si les tomo una radiografía con el cursor le dibujo en la radiografía, mira si ves esto negro acá, no sé qué. Pero eso a mí, yo no lo aprendí cuando era estudiante, Pues, porque pues trabajando. lo que les digo, o sea, realmente uno está muy enfocado como en lo de diagnóstico. Y lo que pasa también siento que es como uno le paga a los pacientes y uno siempre va al requisito, pues el paciente que uno le paga al paciente, él se deja hacer todo lo que uno le Sí, diga. obvio. O sea, obviamente uno medio le explica, pero si yo le digo al paciente te tienen que sacar ese diente, como yo le estoy pagando todo, él me va a decir sí, dale. Él no me va a decir doctora, porque algunos casos sí, pero Pero son digamos los pacientes venden que unos se modelos pagan. en Amazon que tienen todas las cosas Sí. que le puede pasar a uno Eso en la iba a boca. decir yo. Y yo agarro el modelo y yo le digo, esto es una exodoncia y se le sale el Tienen diente al modelo. implantes, Esto tienen es una prótesis corona, finas, tiene implantes. coronas, de O sea, todo. todo ese tipo de ayudas que nos da como tanto la tecnología como esos modelos, incluso un tipo de odonto, uno mismo lo puede modificar. O como he aprendido Es- yo, la fotografía. Yo, La miren, yo les digo una fotografía. cosa, a mí me encantaría que en los pensum de las universidades hubiera un comunicador social enfocado en profesionales de la salud que le enseña a los estudiantes y a los odontólogos a hablarle a un paciente, a transmitirle una información, a explicarle un tratamiento, o sea, que tenga ese énfasis en salud, o un odontólogo que sea comunicador social, porque hoy en día se ve de Le todo. voy a decir a mis papás que estudien odontología. Sí. Sí. Mis papás Deberían. son comunicadores para que ellos sean los docentes. Exacto, y que a Digo, los exacto, estudiantes... que se metan a estudiar Sí, odontología. es que si ustedes se dan cuenta, muchas de las falencias de que un paciente no le ponga cuidado a su salud oral o en general, es que no entiende, es que no le da la importancia que tienen las enfermedades, porque resulta que el odontólogo le habla con tecnicismos que a la final no funcionan para que el paciente genere una adherencia a los tratamientos, ¿sí? Y yo siento que Entonces, es muy importante. eso es vital. A nosotros nos enseñan mucho. Otro consejo que nos dio el doctor David es que yo di clase con él y él en las clases de él a uno le da muchos tips para vender. Ujú. Y él nos decía que primero poner un televisor gigante al frente de la unidad. Eso es lo Sí, eso mejor es- que eso es pueden hacer. Un televisor Lo gigante mejor. y las fotografías, no pues tomar una fotografía donde se vea lo que tiene el paciente y explicarle y que él vea, que él Ujú. vea, decirle, usted tiene esto, se le puede hacer esto, ya con un modelo, rayarle lo que tú decías, pero sí es muy importante y nos hablaban Sí. mucho de la fotografía. Pero bueno, ahora voy a decir mi miedo este año, que nos metimos un poquito por esos lados. El miedo, yo creo que de este año más grande para mí, bueno, no es de este año, pero se vio representado en este año, fue dejar la docencia, porque pues yo venía 3 años atrás siendo docente. Los que me conocen saben que a mí me encanta, o sea, yo soy de vocación, no lo hago por rellenar un espacio en mi agenda, sino porque en verdad me gusta. Y dejarlo para mí fue como, o sea, tomar esa decisión fue muy duro decir como no quiero más dar clases, también porque me cogió en un momento donde estaba abrumado, que estaban 1000 cosas y no quería estar Pero en más nada. necesario. Pero fue lo mejor que pude haber Claro. hecho. O sea, Sí. este Sí. año para mí fue un crecimiento personal, profesional, increíble. Entonces mi miedo era como, ok, suelto. No solo era un miedo personal de dejar lo que me gusta hacer, sino era un miedo de decir, voy a dejarme ganar este porcentaje de plata, un ejemplo. Y ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale como la otra parte? Entonces ese miedo, y empieza uno a llenarse, a abrumarse mentalmente de suelto esto y cómo reemplazo esa entrada que me generaba. Y Dios, el universo y la vida se encargaron de ponerme donde tenía que estar, y me empezó a ir súper bien y empecé a crecer, empecé también a dedicarme a lo que me gusta, a mis hobbies. Entonces fue lo mejor. Ahora,
vuelvo porque después de un año de crecer personalmente, profesionalmente y mentalmente, ya estoy otra vez en la capacidad de decir, quiero volver. Y aparte ya me logré organizar de tal forma que no me vuelva otra vez a coger y darme 3 cachetadas, de salga corriendo de un lado, llegue al otro y después salga de allá y vuelva, y en fin, y así sucesivamente. Entonces definitivamente fue lo mejor que hice y fue la mejor pausa este año sabático de docencia que tuve para volver recargado, volver con toda, volver con más herramientas, tanto así que me motivó a querer hacer una maestría en educación que comienza el otro año. Entonces ese fue mi mayor miedo. ¿Y cómo lo superé? Haciéndolo. Yo creo que uno de los miedos los enfrenta enfrentándose Sí, a ellos. total, uno de los míos los enfrenta enfrentándose a ellos. Acción poética, Nicolás Vergara para que la Paulo anoten. Coelho 2025. No, uno de los miedos los asume enfrentándolos y así fue que yo lo pude llevar este año y definitivamente eso me hizo crecer. Y si se dan cuenta, los tres concordamos en que los miedos que acarreamos este año los enfrentamos haciéndolos, viviéndolos, o sea, dándonos de frente contra ellos. Cuéntanos. Tenemos a mi hermana tras bambalinas. Es que no entiendo el número. Es que ese número, 40 minutos. Okay. Vamos 40 minutos de capítulo, Vamos 40 muchachos. minutos, estamos como si no se hubiera pasado el tiempo. ¿Saben qué me dicen? Siempre me dicen, ustedes hacen los capítulos muy cortos. O sea, yo estoy cocinando y de la nada ya son como hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo de la Calidad Dental Podcast. Y se me ha pasado muy rápido. Y al principio decíamos, no, 30 minutos es demasiado, cortemos el capítulo ya. Y literalmente la primera vez que subimos un capítulo creo que duró eso, como 35 Ni minutos. siquiera duró 28 minutos. Y a Pero mí hemos ido ahí como exacto, para arriba. Próximamente 10 horas de capítulo. Bueno, y la última, para cerrar este bloque, este recap Sí, del Nico, ya año quiere acabar. 2025, es docentes que marcaron su vida en forma positiva. O sea, esa frase que les dijo un docente en algún momento, Pipe lo puede vivir más como en tiempo real, porque Pipe está estudiando actualmente, Manu dejó hace un año, y yo ya dejé hace 18 años de estudiar, no mentiras. Pero, Llevo 18 pero ¿qué años. frase traerían? ¿qué frase? ¿O qué frase? ¿O qué momento inspiracional? ¿O qué docente les marcó a ustedes su vida profesional para que este año de pronto lo trajeran a colación a esos momentos donde se sentían abrumados, donde sabían que no podían, donde sentían que no iban a poder seguir avanzando? ¿Qué creerían ustedes? Por lo menos comienzo yo. De mi parte, en el posgrado siempre tuve una frase que me decía un docente, que el que sabe biología está cada vez más cerca del éxito. Entonces yo entendí que para yo poder hacer las cirugías y las cosas que yo quiero y hago hoy en día, pues tenía que saber desde las bases. Entonces muchas veces estudiantes me decían, pero uno para qué saber de periodonto, de células, de epitelios, porque hay que saber las bases de la biología para poder tratar y para poder diagnosticar. Si uno no sabe esas bases, pues no va a llegar acá. O sea, si no sabes esto, no llegas hasta este punto. Entonces creo que esa fue una de las frases que me marcó. Y otra, no, esa. Y docentes que llevé pues en mi corazón, que recuerdo con mucho cariño, que me marcaron también en mi vida profesional, diría yo que fue la doctora Catalina Blanco, que tuve una relación muy linda con ella. La doctora Brenda Montaña, también una persona espectacular. La doctora Marta Sánchez en el posgrado. No, pues son personas que me han marcado a nivel profesional. No, a mí me dejaste fría porque no me acuerdo de nada. No, docentes que te hayan marcado, que hoy en día, obviamente no vamos a hablar nada de aspectos negativos ni nada, sino solo cosas positivas. No. Docentes que te hayan marcado, que te hayan hecho hoy en día la persona que eres, que hayan aportado en tu aspecto profesional, o una frase, algo que te hayan dicho que te hayan hecho vibrar. No, yo siento que todos los docentes, malos o buenos, le dejan a uno un aprendizaje. Porque desde el más mínimo regaño hasta hasta la mayor felicitación son cosas que lo van formando a uno como estudiante, y eso no lo veía yo cuando estudiaba. Pero ahora que yo ejerzo, yo digo, a lo mejor yo estaba exagerando las cosas y mi docente tenía razón, ¿sí? Uno cuando es estudiante, uno se victimiza mucho, y yo entiendo al estudiante porque aún así yo soy víctima, mentiras. Eso, yo también entiendo que pues
tanto regaño y tanta presión, pues hace que uno a veces se exalte demasiado, pero siento que el más mínimo consejo, el más mínimo, porque a veces los regaños son consejos disfrazados de un mal tono, ¿sí? En un mal tono. Entonces, como que cada cosita que los docentes me dieron, tú, por ejemplo, la doctora Luz Ángela, que también fue una excelente docente, la mayoría de mis docentes que con los que yo me llevaba bien o con los que me llevaba mal me dejaron un aprendizaje, y que cada día, dependiendo la cosa que vaya a hacer, digo, tal persona me dijo esto, tal persona me dijo lo otro. Entonces no nos quedemos con lo malo de... esto es muy extraño, porque si ustedes se ponen a ver los primeros capítulos, yo soy una bomba de sorpresas, pero ya hoy en día siento que he madurado mucho, siento que el haber... o sea, el haberme dado la oportunidad de ejercer por un año me ha hecho crecer también como persona, y entonces yo valoro mucho lo que todos los docentes me dijeron, y eso es lo que lo forma a uno. Y es ¿sí? que el aspecto profesional hace que uno madure mucho. Exacto. También a nivel personal. Entonces yo le doy las gracias a todos mis docentes, buenos o malos. Gracias a ustedes soy lo que soy hoy en día, gracias a mi universidad, gracias a pues todas las experiencias que he vivido, gracias a mi trabajo también. Entonces siento que de todas las experiencias hay que dejar algo que nos llene y que nos sume, exacto. Entonces eso es más que todo lo que me ha como marcado como tal. Todos los días hay algo que lo marca a uno, hay un pequeño tatuaje que se le hace a uno en la mente todos los días de todas las experiencias que uno viva. Entonces eso. Okay. Yo creo que lo que yo aprendí más que todo es desde el posgrado. En ser perfecto. No, pero va sobre eso. Y es que hay veces uno piensa que la exigencia es que el docente quiere fastidiarlo a uno. Y es que el docente quiere joderlo a uno y que... Sí. Y no, o sea, yo me di cuenta que muchas veces lo que tú dices, digamos un ejemplo, los encerados, todo eso. Cuando yo inicié, uno inicia de una forma y los docentes a uno lo cogen duro y le ponen notas bajitas y uno dice, qué mamera. Y esa aplasta. Es literal, pero en verdad es porque quieren que uno mejore, quieren que uno sea perfeccionista, quieren que uno sea muy bueno. Entonces yo lo que aprendí es que la exigencia no es sinónimo de quererlo corchar a uno, de quererlo joder, sino es sinónimo de que quieren que usted sea el mejor en lo que está haciendo y que no salga a hacer algo que está mal hecho. Con decirles que Pipe y los amigos me muestran a mí los encerados y yo siempre les digo, eso no lo hicieron ustedes, eso lo mandaron a hacer. Y en verdad es porque a nosotros nos exigen tanto que si no es perfecto, no es. Y es así. Entonces creo que lo que he aprendido es eso, a ser perfeccionista. ¿Y lo marcó alguna frase o algo que le haya dicho algún docente? Pues que yo recuerde, ¿no? O sea, yo no. Es que no nos dejaste corchado, sí, esa pregunta estuvo muy heavy. Pero, o sea, que una frase que obviamente docentes que han sido ahorita muy buenos, David Oviedo, el doctor David Oviedo. Soltalo. Pero es que el primero, él era docente mío de clínica. Mentira, y aparte, el doctor yo lo quiero mucho. Exacto, y aparte de una materia de estética súper importante, entonces con la paciencia que le enseña, con el amor que le enseña, todo eso, pues el que ha marcado uno. También la doctora Mónica, ella también súper exigente, pero la verdad aprendí mucho y lo que ahorita uno hace manual es básicamente gracias a ella, de lo que le exigía a uno. Y nada, pues supongo que en los próximos años y semestres seguiré aprendiendo de más docentes. Bueno, pues genial. Queremos darles las gracias a todas las personas que ven nuestro podcast, porque cada vez somos una comunidad más grande. Las personas que nos siguen en las redes sociales, en TikTok, Instagram, los que ven nuestros episodios en Spotify, en YouTube, nos aterró ver el recap de Spotify, ver que
le aparecimos, o sea, fuimos el top 5 a 155 personas, que uno dice, o sea, estamos en ese grupo de podcast que la gente escucha y uno no tiene ni idea. O sea, se nos olvidó grabar un video diciéndoles, chicos. Fuimos el top 1 para 69 personas del podcast más escuchado. Tan divino. O sea, gracias, de verdad, no saben cómo nos enorgullece y nos agranda el corazón saber que hay personas que nos siguen, que nos escuchan. La vez pasada me pasó que yo soy una persona que le encanta ver los lives de gente que nada que ver, o sea, gente que pronto tiene una persona conectada en el live y a mí me encanta ver qué hablan, me gusta chismosear. Entonces yo me meto y miro y hasta les escribo, les mando rosas. Y tapa la pantalla. Y en una de esas a mí me aparecen también estudiantes que he tenido, y me apareció una estudiante que hace lives y decía, Doc, cuando vio que me había conectado, Doc, ¿qué pasó con el podcast? Yo soy súper fan, me encanta, ¿cuándo van a subir episodio? Entonces, para todas esas personas que nos mandan solo cosas lindas, de verdad que muchísimas gracias. No saben cómo les agradecemos que se conecten, que nos dejen el like, que nos dejen un comentario, porque eso nos motiva, pues primero a ser cada vez mejores profesionales, y segundo a seguir haciendo esto que nos gusta, que simplemente es dar como una voz de opinión en el mundo de la odontología, que ustedes saben que se mueve a través de muchas formas y de muchos caminos. Entonces les mandamos un abrazo enorme. Este año, ¿qué aprendizajes me quedan a mí? Pues definitivamente un año de crecimiento personal increíble. O sea, yo siento que uno, a medida van pasando el tiempo y le van ocurriendo a uno cosas, no solo profesional sino personalmente, lo ayudan a uno a crecer. Entonces seguramente la persona que terminó el 2024 es otra persona la que terminó este 2025, totalmente. A ustedes, ¿qué sienten que en lo que han crecido? Ay. No tenías que dañar la mesa. No, yo siento que el mayor aprendizaje que yo me llevo de este año es que definitivamente uno tiene que ser muy resiliente, que hay que cada día aprender de los errores, de los demás especialistas, de la gente que nos rodea, porque cada persona nos deja una enseñanza, nos deja un tip. Cada persona tiene su manera de atender, de ver a las pacientes, de ver a las personas, y ahí es cuando también uno no copia a las personas, sino que se va formando de pequeñas cositas que uno va viendo y que uno también es como persona. Entonces siento que todos los días aprendemos, todos los días crecemos, y si hoy me fue mal, mañana es un nuevo día y me va a ir, o sea, si hoy me fue mal, mañana me va a ir peor. Mentiras. Mañana me va a ir mejor. Tienen que ser muy positivos. Yo que soy la mata del positivismo. Pero no, sí siento que en eso está el éxito, en seguir creciendo como profesionales y como personas, y amar lo que hacemos, y ya. Okay. Feliz año 2026. Yo siento que he aprendido este año a tener paciencia, a trabajar en equipo, porque pues todo el tiempo nosotros como odontólogos, si no aprendemos a trabajar en equipo, uno solo es muy complicado. Uno tiene que aprender a trabajar con otras personas, y ya que un caso puede que yo lo vea de una forma y que yo no le encuentre solución a algo y usted se la encuentre. Entonces hay que aprender primero a estar con las otras personas, y a quitarse el ego de encima. A quitarse los egos, porque pues de eso no sirve nada. Todo eso creo que lo he aprendido mucho, ya que digamos en un posgrado hay mucha competitividad, y me he dado cuenta que si es un buen grupo es más ameno, uno lleva mejor todo. Entonces eso básicamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero y bendecido año 2026. Gracias a todas las personas que nos ven. Por favor, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como La Cavidad Dental Podcast. Estamos en TikTok e Instagram, aparecemos como La Cavidad, y ahí subimos los clips y tenemos episodio nuevo. Pues ya no puedo decir cada 8 días porque de acuerdo al momento, pero sí los domingos los subimos para que estén pendientes. Nosotros siempre avisamos en las redes sociales cuando los vamos a subir, y subimos episodio completo por YouTube, Spotify. Gracias por habernos escuchado. Un abrazo gigante. Feliz Navidad. Chicos, Merry Christmas. Cuídense.